en el Salmo 60. Salmo 60. Voy a leer para ustedes todo el Salmo, aunque la meditación es en el versículo 4. Dice así la palabra de Dios: al músico principal sobre lirios, testimonio, Mictán de David, para enseñar, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Salmo 60. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Este salmo, como dice al inicio, fue escrito en una época en la cual ya el rey David estaba victorioso en su trono. Era realmente una de las épocas más prósperas para el reinado de David, y sin embargo, pongamos atención a sus palabras. Él no olvida que no siempre fue así, que hubo un tiempo de mucha angustia para él. Por muchos años estuvo huyendo de Saúl, por muchos años tuvo que estar hasta exilado de su país. Y esto es un llamado a nosotros a no olvidar en tiempo de prosperidad que tuvimos tiempos de angustia y que esos tiempos de angustia pueden volver. Y si no estamos preparados, pereceremos. No sé cuántos aquí puedan recordar, o al menos alguien les haya contado, ¿cuál era la situación de los cristianos evangélicos en nuestro país hace 50, 70 o 100 años? ¿Sabían ustedes que hubo una época en que no muchas iglesias tenían más de 50 personas? No era lo mismo profesar el cristianismo cuando usted solo tenía 20 miembros en su iglesia o 15. Hoy en día las iglesias evangélicas ostentan grandes números, y sin embargo es tiempo de que nosotros consideremos si es eso lo que queríamos, solo números, o si queríamos gente siguiendo a Cristo, viviendo para Dios y ganando almas para Cristo. Yo puedo hablarles un poco de mi experiencia brevemente, porque yo fui criado en iglesia evangélica. Allá donde hoy está el Instituto de las Asambleas de Dios en Moravia, antes de que fuera un instituto bíblico había una iglesita. Y igual era, ahí me llevaban desde mi tierna edad. Y así era, la membresía no eran más de 20 personas. Pude ver el desarrollo del cristianismo evangélico por muchos años, pero yo soy uno de aquellos, y no creo que son pocos los casos, que fue criado en el evangelio pero no conocía a Jesús. Y podía saber mucho de la Biblia y haber participado en muchas actividades evangelísticas y evangélicas, y yo mismo no conocía al Salvador.
De manera que hasta los 35 años el Señor me salvó. Ya de eso hace 18 años, 19 años por ahí. No hace tanto. La gran diferencia fue que cuando el Señor salva a alguien que por lo menos tenía conocimiento de su palabra, el Espíritu Santo tiene material para trabajar. Cuando alguien es salvado en su edad madura, pero nunca ha leído la Biblia, se tiene que empezar desde lo más básico porque no sabe nada. Ni siquiera el Salmo 23 que todos conocemos. Esa es mi experiencia y por eso, cuando el Señor me salvó en aquella edad a los 35, puso en mi corazón pronto el deseo luego de servirle, pero esa preparación no fue fácil. Porque como les decía, no se trata de cuánto sabe usted de la Biblia ni del conocimiento intelectual solamente, sino que la Biblia dice que los siervos de Cristo tienen que ser preparados en su carácter. Y eso hizo el Señor y por eso le tengo esta bendición, este privilegio que considero que ustedes me traigan para compartir con ustedes la palabra de Dios. Como les decía, el Salmo fue escrito en una época de prosperidad. Nosotros pudiéramos decir que ahora las iglesias evangélicas tienen una prosperidad que ni soñaron nuestros ancestros evangélicos. ¿Cómo eran aquellas iglesias de las primeras denominaciones que llegaron al país? ¿Cómo era la iglesia centroamericana del siglo pasado? Las iglesias del Nazareno, las diferentes denominaciones, muchas otras que fueron llegando, pero no fue fácil en aquel momento. Hay historias que deberíamos recordar de lo que sufrieron nuestros hermanos. ¿Y en qué momento se pasó de que los evangélicos fueran conocidos como el pueblo del libro? Eso era lo que identificaba a un evangélico, la Biblia. Esos que andan con el libro y se rigen por el libro. Eso era ser evangélico a diferencia de ser católico. Pero en algún momento las cosas fueron cambiando y la opinión popular, no digo acertada, pero en muchos casos sí. Lo único que identifica a los evangélicos es que hacen ruido. Hacen ruido. Pero al mirar sus vidas y sus familias no hay una diferencia verdadera de los que no son evangélicos. La familia es prácticamente igual. El papá es casi como cualquier otro papá, no es aquel líder espiritual que reúne a su familia alrededor de la palabra, a leerla, a enseñársela, a guiar a su hogar a Cristo, sino que el papá hace igual que el papá inconverso que se queda viendo sus deportes y que sea la esposa la que los lleve a la iglesia. El versículo 4 es el que quiero compartir con ustedes y dice así: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Lo que voy a hacer es desmenuzar este versículo con la ayuda del Señor para que entendamos lo que significa y qué tiene que ver con nosotros. ¿A quiénes ha dado Dios una bandera? El versículo lo que dice es a los que te temen. Y para ninguno de nosotros debería ser un secreto, porque deberíamos venir al Señor con un corazón humilde y honesto a reconocer que el temor de Dios se ha olvidado. No se predica del temor al Señor. No es popular hablar que Dios es temible y que nosotros deberíamos acercarnos a su presencia con temor. Y se trata hasta de redefinir el temor. Tanto que si el pastor llega a aquel versículo donde habla del temor a Dios, él trata de justificarse o como de excusar a Dios de que la Biblia diga semejante cosa y le quiere decir a la congregación, pero temor no es lo que ustedes piensan, no es temor, es respeto. ¿Y quién nos dio derecho de redefinir lo que Dios dice? Si la palabra de Dios en Isaías 8:13 dice, voy a estar leyendo mucho la escritura, no necesariamente lo busquen hermanos, pero escuchen: a Jehová de los ejércitos, a él santificad,
sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces, ¿por qué tengo que justificar a Dios y tratar de disculparlo porque Él sea un Dios temible? Solo porque en nuestra mente es imposible unir el amor y el temor y pensamos que un Dios al que yo amo no puedo temerle. Pero lo que pasa es que la Escritura dice que es a los que le temen, a los que Él ha dado una bandera. Y este temor está unido a santificar el nombre del Señor, porque Isaías dice, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Y el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Así que no es una cuestión de labios. Pensamos que santificamos el nombre de Dios porque decimos aleluya y gloria a Dios. Es algo del corazón. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice Pedro. Y en la oración modelo, Cristo nos enseñó a orar así: santificado sea tu nombre. ¿Cuánto hemos profundizado en saber qué es eso? ¿Qué es santificar el nombre de Dios? ¿Se trata de veras de palabras? Entonces cualquiera lo podría hacer. Pero tenemos un relato en el Antiguo Testamento que nos dice lo que no es santificar el nombre de Dios y cómo Dios actuó. En aquel relato en Deuteronomio 32:51 le dice Dios a Moisés y a Aarón: ustedes no entran a la tierra prometida porque no me santificasteis delante del pueblo. ¿Sabe qué no es santificar el nombre de Dios? Hacer las cosas como Dios dijo. Dios en el pasado había dado agua a su pueblo a partir de la roca, y Dios le había dicho a Moisés que lo hiciera y salieron aguas de la roca. Pero en una segunda ocasión el Señor le dice: habla a la peña y brotará agua. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó con la vara 3 veces. Y esto nos deja una enseñanza que debería darnos mucho temor. Porque Dios en su misericordia, a pesar de que Moisés no hizo exactamente como Él le mandó, Dios bendijo al pueblo. Pero eso tiene consecuencias. ¿Usted cree que usted puede hacer como usted quiere, Moisés? No va a entrar. Y le dijo eventualmente, porque imaginémonos lo que es ser Moisés, haber llevado a este pueblo por 40 años por el desierto. Déjame entrar, Señor. No me hables más de este asunto. Hay algo que tiene que quedar claro. El que me sirve a mí tiene que estar dispuesto a hacer las cosas como yo se las mando. Y eso es santificar su nombre. Entonces, por eso le dice a él y a Aarón: no entraréis porque no santificasteis mi nombre delante del pueblo. Así que, hermanos, cuando veamos éxito, del que llamamos éxito, que es números muchas veces, el hecho de que nuestras iglesias estén creciendo numéricamente y pensemos que eso es éxito, no estemos tan seguros de que es que estamos haciendo las cosas bien. Es que Dios en su misericordia, a pesar de nuestra infidelidad, puede bendecir por misericordia y amor de esas almas que están oyendo el evangelio. Entonces, no nos escudemos en que nos va bien en el ministerio de esa manera. Temamos a Dios y procuremos ir a su palabra para ver si estamos santificando su nombre. En cada cosa que hacemos y decimos, nosotros deberíamos pensar: ¿es bíblico eso? ¿Tengo claro que la Biblia me autoriza a eso? ¿O estoy oyendo las voces modernas que me dicen: vaya por aquí, vaya por allá, esto le funcionó a aquel, voy a hacerlo también? El profeta Isaías da una promesa preciosa en Isaías 59:19, que dice así: y temerán, otra vez el temor, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Otra vez la mención de las dos cosas: el temor
y una bandera que alza el Espíritu Santo. Hay una promesa de que eso lo hará Dios. Levantará bandera contra el enemigo. ¿Pero qué? ¿Cuándo sabemos que lo está haciendo? Cuando desde oriente hasta occidente teman el nombre de Dios. Pero si no les hemos enseñado a temer a nuestro rebaño que el Señor nos dio, no tenemos que cantar victoria así. Lo primero que tenemos que hacer es temer al Señor y santificar su nombre. Porque a esos, dice este versículo, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. ¿Y qué representa una bandera? ¿Cuáles referencias tenemos en la Biblia a banderas? Hay muchas. Pero recordemos en el libro de los Números cuando los ejércitos de Israel están en orden. Aquello debe darnos una imagen preciosa alrededor del tabernáculo. Y cada una de las tribus decía Dios con sus banderas. Cada uno. La tribu de Rubén con su bandera. La tribu de Judá con su bandera. Es la insignia que identifica a aquella tribu del pueblo de Dios. Y realmente también puede usarse la bandera como un símbolo de conquista. Isaías 49:22 dice: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Es un símbolo de conquista. Cuando llegaban los conquistadores europeos, españoles, a los países que descubrieron, ¿qué hacían? Plantar una bandera y decir: ahora esto es territorio del reino al cual yo represento. Pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos con el evangelio. Plantamos la bandera del reino de Cristo y decir: ahora esto es terreno de Cristo. Y si es terreno de Cristo, entonces estamos bajo las leyes del reino de Dios. No con respecto a lo que dicta el mundo ni las corrientes mundanas y modernas, sino ¿qué dijo Dios? La razón por la cual Dios ha dado una bandera: por causa de la verdad. Y aquí, hermanos, voy a estar citando muchos versículos. Y yo sé que los conocemos, los hemos leído. Pero como decía mi hermano ahora, la palabra de Dios es un tesoro inagotable. Y el Espíritu hace que ese versículo que usted se ha leído 100 veces, cuando se lo lee 101 veces, aún le bendice y aún le enseña. David dice que Dios dio una bandera a los que le temen por causa de la verdad. Y veamos a David en este salmo, que está en medio de un combate con otros pueblos. Dice que hubo una victoria sobre Edom. Si ustedes bien recuerdan, Edom son los descendientes de Esaú y ganaron en batalla contra ellos por causa de la verdad. ¿Cuál era esa verdad que defendía David? El Dios único y verdadero, Jehová de los ejércitos. Estos de Edom, vean qué interesante, son descendientes de Esaú, por lo tanto descendientes de Abraham, de Isaac, porque Jacob, es decir, Israel, era hermano de Esaú. Y sin embargo, dado este momento, esos pueblos se habían ido tras las idolatrías que les rodeaban. Eso pasa en nuestro medio también. Muchos hombres que una vez predicaron fielmente la palabra de Dios siguieron tras las huecas filosofías y las cosas novedosas que llegaron y corrompieron el evangelio. Un evangelio que era sencillo pero poderoso. Sencillo pero poderoso, porque la Biblia dice poder de Dios para salvación, que nos hacía ver vidas transformadas, gente cambiada. No gente que nada más pasó de una iglesia a otra iglesia, pero su corazón nunca ha cambiado, ni su vida, ni se ha visto fruto. Y ante esa situación, por causa de la verdad, el Señor nos manda a levantar esta bandera. Voy a leer esos versículos y vamos a ir aplicándolos. Cuán importante es, hermanos, que estemos
centrados en la verdad, conociendo la verdad y enseñando la verdad, defendiendo la verdad, porque tenemos un enemigo que es Satanás, padre de mentira, padre de toda mentira y de toda falsedad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 42, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Cuántos puede decir en su congregación y les pregunta, dígame los 10 mandamientos de la ley de Dios, y se los puede recitar bien? Bueno, pues lo que está este salmo diciendo es que la ley de Dios es la verdad. Y si desconoce la ley de Dios, ¿cómo va a andar en su verdad? Hay un hermano que tiene un ministerio bastante interesante en Estados Unidos y hacía entrevistas así en parques o así, preguntándole a la gente. Ray Comfort, sí, mi hermano, ese es. Y qué impresionante, ver. No pueden decir ni dos, a veces ni un mandamiento. ¿Cómo era ese? Titubeando para decir los mandamientos, no decían ni uno ni dos a veces. Pero después les preguntaba, como si fuera un concurso, lo hacía él. ¿Cuántas marcas de cerveza me puede decir? Y ahí sí, rápido, contando, como si fuera para un premio, ¿cuántas podía decir? Pues eso mismo puede pasar en nuestras iglesias. No pueden recitar los mandamientos, pero se saben todas las marcas de tenis, de ropa, de cosas vanas que se van a quedar aquí. Porque no les hemos enseñado a apreciar lo eterno, lo espiritual, por sobre lo temporal y material. Compra la verdad y no la vendas, dice Salomón. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, Proverbios 23, 23. Esto es algo de abrazarlo cuando uno lo conoce y no soltarlo jamás. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Y por si no lo saben, cuando se hace referencia a Jerusalén y al monte de Sión, lo que Dios está hablando es de su iglesia. Así debería ser, un monte, una ciudad de la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31, ¿quién no lo sabe? Pero hemos puesto atención. ¿A quiénes dijo Jesús eso? ¿A quiénes dijo Jesús? A gente que decía haber creído en él. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. ¿Qué les dice Jesús? ¿Como usted profesa ser cristiano, le voy a creer? No. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis entonces la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es que tenemos en medio de nuestras iglesias personas esclavizadas todavía a vicios, a pecados, a veces secretos. ¿Quién miente? Dios dice que si conoce la verdad deberá ser libre. ¿Por qué están esclavizados a maneras impías de vivir? Como si no hubieran conocido al libertador. Y esa es la única posible respuesta. O no lo conocen como deberían. Porque ¿cree usted que de verdad conoce usted, porque es pastor o líder, que de verdad conoce a Jesús? El que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. San Pablo conoció a Jesús, plantó iglesias, predicó el evangelio, y todavía estando en la cárcel, en su carta a los filipenses, él dice, con ese anhelo, dice: yo todo lo tengo por basura, lo desecho, con tal de ganar a Cristo, a fin de conocerle. ¿Qué sería? ¿Que Pablo no conocía a Cristo? Es que el bendito Hijo de Dios es infinitamente precioso, sabio, suficiente. Entonces nosotros le conocemos más y más y más. Y entre más usted le conozca, más libre será. Libre de maneras equivocadas de pensar, de maneras equivocadas de actuar, de maneras equivocadas de vivir. Pero si usted cree que lo único que hacía falta era aceptar a Cristo, sabe muy poquito de la verdad.
el encuentro de Jesús con Pilato, le dice Pilato a Jesús, luego tú eres rey. Eso es en Juan 18:37, que dice, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y eso es lo que nosotros enfrentamos hoy en día, un relativismo. Esa misma forma de pensar de Pilato, ¿qué es la verdad? Eso es verdad para usted, pero para mí es otra cosa. Cada uno sigue su propio camino. Estamos viviendo en una sociedad donde es prohibido decir que existe la verdad absoluta. Y entonces, si usted se sostiene diciendo que sí hay una verdad absoluta y que está aquí en las Sagradas Escrituras, entonces va a enfrentar problemas. ¿Sabe por qué no enfrentamos problemas y vivimos tan tranquilos? Porque no estamos defendiendo la verdad como deberíamos. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Usted y yo no sabemos qué es persecución. Que un vecino no le hable, que no, las cosas mínimas pensamos que son persecución. Pero cuando nosotros por defender la verdad se han arriesgado nuestros trabajos, se han arriesgado nuestras propias vidas, eso es ser perseguido. Pero Cristo sigue diciendo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hoy hay miles y miles de evangélicos en nuestro país. O gente que se identifica como cristiano evangélico. Pero la pregunta es, ¿está oyendo y siguiendo la verdad? Porque Jesús lo que dice es, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Me siguen. Y están ahí, pero no están siguiendo a Cristo. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ustedes deberíamos ser sinceros y no alegrarnos tanto de pensar que la iglesia evangélica ha tenido gran progreso, porque en muchos casos lo que ha habido es un retroceso. Y creo que si estuviera el apóstol Pablo diría algo parecido de lo que él le dijo a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y la palabra griega es ¿quién os hechizó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Un pastor que deja de tener entusiasmo, pasión por predicar al Cristo crucificado, debería bajarse del púlpito para siempre. Ese es el tema nuestro. Ese es el tema que, según dice la Biblia, cantaremos en la gloria, la historia del Cordero de Dios que vino a dar su vida por su pueblo. Pero hoy en día hay hombres que han dicho esto. Hermanos, no estoy inventando. Si yo predico, como usted dice, solo Cristo y Cristo, la gente se me va a aburrir. Que sea el que se aburre de escuchar más y más de Cristo no debería estar ahí, debería ir donde le den lo que él quiere, que es en el mundo. Pero el que es de Cristo, mire, usted me puede predicar el evangelio 1000 veces y la 1001 yo voy a decir amén y gloria a Dios. Me está hablando del que me salvó a mí. Entonces, ¿y si esto es así? ¿Por qué vamos a ceder ante nuevas maneras y a una cosa nueva que salió y otra nueva que salió? Y hermanos, aquí veo pastores respetables de edad que pueden decir que lo que estoy diciendo no es una mentira. Las modas vienen y van en las iglesias. Y se puso de moda tal cosa y ya la gente se aburrió y ya dejó de hacerlo y ahora vino otra cosa. ¿Por qué ocupan tantas modas nuevas y nuevos moveres?
Cuando dice la Escritura, vosotros estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de la iglesia y de todo principado y potestad, dice Efesios. Pero es la realidad. Muchos usted tendrá que decir como el apóstol Pablo, Gálatas 4:16, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Es la realidad. Sí, se va a ganar enemigos. Y si usted quiere no ganarse enemigos, y para no ganarse enemigos trata de quedarle bien a todos, va a ser un desastre. Porque el enemigo va a estar ahí riéndose. Él es padre de mentira. Si usted se compromete con la verdad, como dice, cumpla la verdad y no la vendas. No se aparte de este Cristo crucificado. No hay otro mensaje que ocupe tanto la persona que tener al Jesucristo que vino, al que murió, al que con su sangre nos derramada nos limpió. Dice la Biblia que sucederá esto, y ya ha sucedido, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El asunto es, ¿cómo va usted a identificar si se está apartando de la verdad, si no la conoce profundamente? Y si pierde su tiempo en otras cosas que no es profundizar en la verdad. La Biblia nos dice que el trabajo de los ministros de Dios, Pedro, recuerdan en Hechos, le dice a la iglesia, esto no puede ser. Nosotros estamos dedicados a muchas cosas que nos están quitando tiempo. En ese momento era la atención de los necesitados, de las viudas, etc. Y él dice que hay dos cosas que son esenciales y básicas para predicar la palabra y orar. Y yo le pregunto, ¿es eso lo que en su vida está de primero, predicar la palabra y orar? ¿O usted está gastando tiempo en un montón de otras cosas que no es orar y la palabra? Cuando usted sea saturado de la palabra de Dios, cuando usted todo su pensamiento sea Dios y su palabra, entonces cuando venga esa oveja con su problema, con su angustia, ¿qué va a salir de usted? La palabra. Y usted le va a saber guiar. Pero si no, va a pasar como en algunas ocasiones terribles ha pasado, que hay pastores. Oh Dios, ¿cómo puede pasar esto? Que al atender a una persona le dicen que vaya al psicólogo. O sea, Dios en su palabra no tiene una medicina para aquella alma. Y tengo que ir a donde un impío. O a veces dicen que son psicólogos cristianos, pero el asunto es usted ministro de la palabra. Es usted el que tiene que darle a esa alma lo que necesita. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primero de Juan 2:21. Que de veras pudiera decirse eso de nosotros, que nosotros conocemos la verdad. Mucho me regocijé, dice el mismo apóstol, tercera de Juan, versículo 3. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y esto una vez más me hace, hermanos, no sé cómo le vaya, yo es la primera vez que vengo aquí, no los conozco. Algunos, gracias al Señor, conocía antes de alguna manera. Pero yo no sé cómo anda usted en su ministerio. Y si usted se siente que está exitoso, si le está yendo bien, no sé. Pero recuerdo esto, no es tan importante eso, sino cómo va a terminar. ¿Va a terminar fiel a la verdad? Porque aunque usted tenga muchos años de ministerio, si usted piensa que no tiene algo que aprender de la palabra, ya se desvió de la verdad. Aunque sea mi último día de ministerio, yo tengo que acercarme a esta palabra diciéndole, Señor, enséñame. Señor, corrígeme. Probablemente he estado por años equivocado en esta área. Humildad es lo que necesitamos y honestidad al acercarnos a la palabra de Dios. Porque ¿cuántos evangélicos dicen, yo creo toda la Biblia? Amén, todo el mundo dice toda la Biblia. ¿Está seguro? No hay partes que usted las evita. No hay partes que usted prefiere leerlas rápido antes que le pregunten qué significa eso. ¿O por qué nosotros no hacemos así?
Tenemos que tener una actitud de constante arrepentimiento delante del Señor y decirle, como David, al respecto de sus pecados, David decía, muéstrame los que me son ocultos. La iglesia debemos verla como un ejército. Y hay unas referencias muy hermosas en el libro de los Cantares que, como sabemos, hay una representación alegórica muy hermosa de Cristo y la iglesia en el libro de los Cantares. Y dice así Salomón en Cantares 6. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Y luego dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? No siempre se puede decir de nuestras iglesias que son un ejército en orden. Un ejército que está levantando una bandera que es claramente identificada con Cristo y la verdad de la palabra. No siempre. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice Pablo, Efesios 6:14. Estamos muy equipados en las iglesias de muchas cosas. Y como les decía, las iglesias de antes, ustedes saben que las iglesias de antes no tenían equipo de sonido, no tenían nada de eso. El pastor tenía que gastar la garganta para llegar a los de atrás porque no había micrófono, no había nada. Pero así predicaron el evangelio. ¿Qué tenía la iglesia primitiva? No había plata, no había nada. Y dice la Biblia que cuando llegó a Tesalónica, Pablo dice, ya llegaron aquí esos que trastornan el mundo entero. Nosotros estamos dependiendo de cosas que no deberíamos depender y que si están, pueden ser una bendición. Pero yo les pregunto, ¿qué haría en su iglesia si usted dice el próximo domingo solo vamos a tener palabra? Vamos a cantar un canto por ahí, pero va a haber palabra, oración y después. ¿Cuántos vienen? La iglesia cristiana tiene que doblar las rodillas otra vez. Están las iglesias concurridas cuando hay actividades, pero si usted llama a un clamor verdadero a la oración, siempre hay excusas. Siempre pasó algo que me impidió llegar. Y hay pastores que lamentablemente están dejando sus banderas que Dios les dio por miedo. Dice así Isaías, y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, como fuego en Sión y en su horno en Jerusalén. ¿Qué significa esto? Aquí lo que está describiendo es cuando en la guerra usted se da por vencido y sale huyendo, deja su bandera. O lo que algunos también hacen según aquellas caricaturas, saco una banderita blanca y me rindo. Nosotros la bandera que necesitamos levantar es esta, la de Cristo, por causa de la verdad y morir al pie de aquella bandera. Es el enemigo el que debería rendirse, no nosotros. Muchos temen entonces de hablar esos detalles de la verdad que parecen ofensivos a las personas. No estoy llamando yo a ir a maltratar a sus ovejas. Lo que pasa es que si usted es un médico de almas, como Dios le manda hacer, a veces tendrá que usar el bisturí y duele, pero usted lo hace por amor a esa alma. Tiene que hablarle con la verdad. Pero si usted es de los que por no perder miembros o para no parecer como se está haciendo muy fanático el pastor, y usted no quiere que lo cataloguen de los fanáticos, o no quiere evitarse la crítica de otros colegas suyos, pastores, que no creen la verdad como está escrita, entonces usted será de los que abandonan su bandera. O algunos porque temen más a los hombres que a Dios.
Y entonces sus mensajes, en lugar de pasar tiempo con Dios, que aquella congregación sepa, este hombre estuvo con Dios, estudió la Biblia antes de venir a hablarnos. No viene a hablar aquí lo que se le ocurre, lo que le sale en el momento. Estuvo en la presencia de Dios buscando el auxilio del Espíritu. Porque si no, nuestros mensajes se volverán terapéuticos. Es simplemente una serie de consejos buenos que les voy a dar de cómo vivir más o menos bien. Pero eso lo puede hacer cualquiera sin el Espíritu Santo. Hay muchas banderas, hermanos míos, que no son fáciles de identificar. Hoy voy a una iglesia, yo no la tengo que identificar por su rótulo. Puede tener el rótulo más lindo y decir el nombre más hermoso. Yo pongo ese chiste que diga, no es, voy a ponerle a una iglesia así. Primera iglesia evangélica verdadera y original. No me convence ese rótulo, tengo que ir y oír que están predicando ahí. Y tengo que oír y ver si están viviendo conforme a la verdad. No es como se llama su iglesia. Nosotros tenemos varias denominaciones evangélicas y pudiéramos decir, si se me permite, que pudiéramos ser como las tribus de Israel. Todos son Israel, pero cada uno es identificado con una bandera. Hay cosas particulares, pero hay algo en lo que tenemos que coincidir, en el evangelio, en el Cristo crucificado. Si no estás en Cristo, no hay salvación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero esos que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es Romanos 8:1. Que nosotros salgamos dispuestos a que en la bandera que estamos levantando sea fácil de identificar. Una verdad absoluta sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es el estado del hombre? ¿Qué es el pecado? ¿Le vamos a decir otro nombre a los pecados que no es lo que Dios dice que sea? ¿Cómo se trata con el pecado? ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Qué tenemos que saber sobre el matrimonio, sobre los roles en el matrimonio, en la iglesia que Él instituyó? La iglesia del Señor, cuando Jesucristo dice en Mateo 16 a Pedro, edificaré mi iglesia. Cuando Él está usando esa palabra edificaré, es yo voy a construirla. Y nosotros, si somos evangélicos, sabemos cuál es el fundamento. No es el Papa de Roma, es Jesucristo mismo. Y la doctrina apostólica. Entonces, ¿con qué permiso construimos a nuestra manera? Si el arquitecto nos dio un plano detallado diciendo cómo se construye esta iglesia, cómo se administra, cómo deben ser sus líderes, cómo deben ser sus ministros, cómo debe ser la vida del cristiano. Hay un tema que yo creo que a la gente le da miedo: la santidad. Porque tienen conceptos tan extraños de la santidad. Y en eso caímos en el pasado a veces. Y poner unas ciertas reglas y no haga esto y haga lo otro, y ya cree que con eso es santo. Cuando la santidad es una comunión permanente con Dios que le manda a usted y le lleva a dejar todo lo que desagrade a Dios y a amar todo lo que agrada a Dios. Entonces usted ya no vive con respecto a unas cuantas reglas que le dieron en la iglesia, sino que usted, ¿te agrada esto, Señor? Y usted está constantemente interesado en saber si su hablar, si su conducta, si sus reacciones son santas o no. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos conocemos el versículo. Ahora, estamos haciéndolo, siguiéndolo, porque ese verbo en el griego seguir realmente es perseguir. Vaya como detrás de una presa, porque cada vez perdemos la paz y perdemos la santidad. Para ir concluyendo, mis hermanos, la promesa de Dios en Isaías es así: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, es la misma palabra, está puesta por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La gloria de la iglesia es su santidad, la pureza del evangelio y de la doctrina, no otras cosas. No evaluemos
No midamos como mide el mundo. Puede que usted no tenga un ministerio exitoso a los ojos del mundo, pero si sus ovejas están siguiendo a Cristo, eso es éxito. Cuantas sean, el Señor sabe cuál es su capacidad. ¿Cuántas puede cuidar usted? Porque Hebreos 13:17 dice que usted dará cuenta por esas almas. Y si el Señor solo le dio 40 o 100, es que eso es lo más que usted puede cuidar. No quiera más para su propia perdición, tal vez. Había un himno que cantábamos que decía: cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por su palabra, amén, hermanos. Yo creo, hermanos, que hay muchas cosas que si nos ponemos a ver, tenemos que cambiarlas. Lo que pasa es que, como decía el hermano Alexander, a veces es difícil cambiar muchas cosas, porque más estamos pensando en el qué dirán si hago eso. Pero la verdad es que es preferible ir haciendo cambios y aunque nos echemos enemigos. Vamos a recoger la ofrenda, los hermanos encargados. Y igual, hermanos, sería con las ofrendas. Cuando la gente tiene esa convicción de Dios, ni necesitamos estimularlos, ¿no es cierto? Sabemos, como decía Pablo, muchos que predicaban, que daban en los filipenses, les rogaban: permítanos participar en esto. Que vamos a orar, mi hermano, ore. Amén. Buen Dios, en tu presencia, Señor, estamos enriquecidos, no solamente espiritualmente, sino que también material. Así que